Energizando el futuro es una de las proclamas de este evento al cual nos ha invitado Maxus de la matriz SAIC, que también comprende la marca MG. Sin duda, materia y conocimientos específicos que al profesor Ricardo Barriga le van a venir muy bien para los tips del profe del futuro. Sin embargo, ahora vamos a la sección estrella desde acá, desde China. Esto ocurre en Santiago, porque acá están los tips del profe junto a Netmotors, el grupo Mannheim y el gran Ricardo Barriga. ¿Cómo están, amigos? Estamos de nuevo acá en Talleres de Duox de Puente Alto para seguir con nuestro ciclo de qué es lo que le hace nuestro mecánico a nuestro querido vehículo. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que se hace cuando se cambian discos y pastillas de freno. Los discos y las pastillas de freno son esenciales para la seguridad y eso ya lo vimos en algún capítulo anterior. Pero, ¿qué le hará? ¿Será necesario hacer un trabajo, otro trabajo? Muchos hablan de la rectificación, el cambio de pastilla, qué es lo que realmente se cambia, se deben o no cambiar los discos cada vez que se cambian pastillas. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Para cambiar las pastillas, su mecánico lo que hace básicamente es soltar el caliper, ¿ya?, que es lo que presiona a las pastillas, y después saca pastillas verificando su nivel de desgaste. El nivel de desgaste de una pastilla nunca debe ser tal que supere 1 milímetro, 1,5 milímetros debajo de ese valor, midiendo desde la base de la pastilla, es la base metálica. Cuando se verifica el disco de freno, tenemos que verificar su espesor, su alabeo y su nivel de daño, el que se puede haber producido por alguna pieza metálica o alguna piedrecilla que se puede haber introducido. Para verificar el daño o las rayas que tiene el disco, eso se hace básicamente visual y táctilmente, o sea, se verifica que la superficie esté plana, no presente surcos ni rayas. Para el tema del alabeo, que es una deformación superficial, es como cuando estos discos de acetato de nuestros abuelos se exponían mucho al calor y quedaban todos guateados así. Eso es lo que le puede pasar al disco de freno, expuesto a muchos cambios de temperatura paulatinos, y eso se llama alabeo. Y eso se verifica, su nivel, se verifica con esta herramienta que se llama reloj comparador, que se instala de esta manera, se hace girar el disco y se ve que la deformación continua no sea superior a un valor especificado por fabricante. Siempre los valores son especificados por fabricante. Uno no puede dar valores fijos en ninguna revisión del auto porque cada valor es específico de cada modelo y de cada marca, ¿ya? Así que si algún mecánico o algún vendedor le dice que los valores tienen que ser tales o cuales y eso es estándar, no le crea, porque siempre los valores son específicos. Entonces vemos el nivel de alabeo con nuestro reloj comparador y eso nos dice dos cosas: tendremos que rectificar o tendremos que cambiar el disco. La rectificación es una reparación del disco y esta se hace cuando los niveles de daño, tanto por rayas o como por alabeo, nos permiten quitarle una cantidad de superficie al disco tal que esta quede plana de nuevo. ¿Cuál es el máximo que le podemos quitar? Bueno, eso viene especificado en cada disco, es un espesor mínimo y se mide de esta manera. Tomamos un pie de metro, lo medimos y vemos que la medición no nos dé por debajo de ese espesor mínimo. Tenemos que recordar que una rectificación le saca aproximadamente de 1 milímetro, 1,5 milímetros de material, o un poco menos, dependiendo de la situación. Entonces, de acuerdo a eso calculamos, de acuerdo al espesor que tengamos, y vemos si vale la pena rectificar o poner un disco nuevo. Los discos nuevos son, entre comillas, súper fáciles de cambiar porque vienen sujetos solamente con, en general, 2 pernos, 1 o 2 pernos, y simplemente es cosa de sacar esos 2 pernos, darle un par de golpes al disco e instalar un disco nuevo. Cuando el disco nuevo se instala, siempre el mecánico tiene que precaver de quitarle un baño de aceite que trae el disco. Los discos son transportados por barco y para evitar la corrosión salina se bañan habitualmente con aceite de coco, ¿ya? Entonces este aceite, que es contrario a la fricción y por ende nos va a permitir frenar de una manera inexacta, mala, errónea, tenemos que quitárselo. Entonces algún diluyente, un paño, se limpian los discos y se instala. Se instala el disco, se apretan esos 2 pernos, se vuelven a montar las pastillas de freno. Ojo, las pastillas de freno en general tienen que venir con estos biseles. Cuando uno viene con estos biseles, un mecánico lo que debería hacer es con algún emeril de banco, perfilarlos para que enfrenten de buena forma al disco de freno.
Y no olvidar que cuando el mecánico cambia las pastillas de freno, el caliper, como no se desconecta de la parte hidráulica, se debe dejar colgando con algún gancho del espiral o de alguna parte de la suspensión para que no quede colgando desde la manguera, porque esta se puede soltar y puede después provocar futuras fugas. Su mecánico ya le cambió los frenos y quedó sonando, quedó raspando, con un sonido de disco antiguo así. Bueno, eso se puede deber básicamente a dos cosas. O las pastillas que montó son muy duras y por ende tienen partículas metálicas que hacen roce con el disco y quedan sonando, y lamentablemente la única solución para eso es o aguantárselas hasta que la partícula dura se desgaste y desaparezca el ruido, o cambiar esas pastillas y poner unas que sean un poco más blandas, o fijarse que esta lata en el proceso de montaje no haya quedado torcida, que es una lata de protección para el disco, y no haya quedado rozando con el mismo y por ende haya quedado haciéndose ruido tan molesto. Cuando se cambian las pastillas, siempre el mecánico debe engrasar estos ejes. Estos ejes son los que permiten que la pinza del caliper se desplace de buena forma y que ya sea o frene bien o el freno se vuelva a abrir cuando ya necesite moverse la rueda. Así que siempre debe sacar estos pernos, ponerles un poco de grasa y volver a insertarlos. No hay que olvidarse que hay que revisar el fuelle de goma que protege la grasa de este perno. Si el fuelle está roto, agrietado o ya no existe, hay que cambiarlo, porque esa grasa, si se contamina, puede producir o estancamiento de la pinza o una holgura por desgaste y un sonido molesto cuando se frena. Espero que les haya quedado claro, ya sepan más o menos qué es lo que está haciendo su mecánico con el sistema de frenos cuando le hace el cambio, y nos vemos en el próximo capítulo.